si te dijera de que Bitcoin no es solo una moneda, sino que es una herramienta para destruir el Estado? En este vídeo vamos a analizar la ideología que hay detrás de Bitcoin, que es el criptoanarcocapitalismo. Vamos a entender qué es, qué historia tiene, cómo funciona, por qué es fundamental entenderlo para entender qué es Bitcoin en realidad, y vamos a analizar cuáles son los enemigos que tiene y las amenazas que enfrenta. Como sabéis, el Estado y las grandes instituciones siempre han tenido el control sobre nuestras vidas y nuestro dinero, pero con la aparición de teorías ideológicas más contestatarias, como en este caso el criptoanarcocapitalismo, que se ha mezclado unas cuantas, que ahora estudiaremos bien, y su consecuencia, Bitcoin, es decir, primero viene el pensamiento y Bitcoin es una consecuencia del pensamiento, estamos viendo un cambio radical en la forma en la que se puede desafiar este control estatal. Entonces, el primer punto sería pensar qué es exactamente el criptoanarcocapitalismo y cómo nació. Este tipo de ideología es una combinación, por un lado, del anarcocapitalismo, una ideología política que defiende la eliminación total del Estado en favor de un sistema de libre mercado sin intervención gubernamental, y por otro lado las criptomonedas como Bitcoin, que permite justamente transacciones digitales descentralizadas, apoderándonos de lo que acabamos de comentar. La idea básica que subyace de este tipo de pensamiento es la necesidad de eliminar los bancos centrales y los gobiernos para que no nos emitan más dinero, y que las criptomonedas en su caso pueden desmantelar este tipo de estructuras estatales y dar lugar a una sociedad donde los individuos tengan el control total sobre sus vidas y su dinero, y que no haya un Estado controlador arriba de todo, que mediante su política monetaria, en la cual te imprime dinero, te quita este poder financiero y lo monopoliza. ¿De acuerdo? Es decir, es un ataque al monopolio de la política financiera que tienen los gobiernos, en la medida en que Bitcoin nos apodera a nosotros como peers y como individuos. Esto puede sonar muy radical, pero es una ideología que poco a poco está ganando más tracción, especialmente entre aquellos que profundamente desconfiamos del gobierno y queremos una mayor autonomía individual. Si queréis explorar más esta madriguera, os recomiendo el Manifiesto Criptoanarquista de Timothy May de 1988 o los papers de Murray Rothbard. Ambos consideran el Estado que es un enemigo principal y que debe ser derrotado para lograr la verdadera libertad. Pues bien, una vez explicado el por qué el Estado en cuanto a política financiera tiene que desaparecer, mi política personal, yo no soy criptoanarcocapitalista 100% en el sentido de que yo no creo en la desaparición del Estado, básicamente porque un Estado sí que financieramente entiendo que debería desaparecer y que la política monetaria tuviera mucho papel más los individuos, pero creo que hay temas como de seguridad, por ejemplo, de que el Estado sí que tiene que estar ahí, es decir, yo renuncio a matar a nadie a cambio de que nadie me mate a mí, y si alguien mata a alguien tiene que ir a la cárcel, tiene que haber un ente por encima que coja a este individuo y lo meta a la cárcel. Entonces, un papel mínimo del Estado sí que entiendo que tiene que tener, igual que un mínimo papel social, pero eso no quita de que esta eliminación del Estado que propone la teoría que estamos comentando ahora, pues nos te da muchas luces de, oye, toda esta política monetaria que tiene el Estado, ¿por qué la tiene que tener? Y en este caso, con todo este pensamiento es donde llega Bitcoin como herramienta para reprimir este Estado. Es la primera criptomoneda descentralizada y es un ejemplo perfecto de cómo el criptoanarcocapitalismo, este pensamiento, está desafiando el Estado. Es decir, es una moneda independiente de cualquier banco central o gobierno. Son 21 billones, está limitado. Y Bitcoin, la red de Bitcoin, te permite realizar transferencias entre particulares sin necesidad ni de intermediarios y eliminando así el poder del Estado. En lugares como Venezuela, por ejemplo, donde la economía está en crisis y la inflación es una locura, Bitcoin se está convirtiendo en una alternativa al dinero estatal, desafiando directamente su poder. Una vez contado qué es el pensamiento que hay detrás de Bitcoin, que es toda esta teoría libertaria que acabamos de contar, yo antes cuando pensaba en un anarquista pensaba en un ocupa, que está en Bonanova ahí tirando piedras a la policía, pero con todo este pensamiento y una vez me fui metiendo en todo el mundillo Bitcoin, lo que vi es de que justamente este anarquismo, que simplemente te defiende una anarquía de que no haya un Estado, puede ser no comunista, sino más capitalista, y entender de que sí que existe la propiedad privada, sí que existe la autonomía individual y sí que existe el cumplimiento de todos tus derechos y libertades. Entonces, una vez explicado qué es este pensamiento y explicado un poco por alto, si queréis, qué es Bitcoin, porque entiendo que todos los de aquí ya sabéis lo que es, vamos ahora a explicar cuáles son los enemigos de este tipo de pensamiento y, por tanto, las amenazas que tendría Bitcoin en la medida en que son los enemigos del pensamiento que tiene detrás. Como podéis suponer, los estados y las instituciones son los principales enemigos de este pensamiento, básicamente porque este estado, con su monopolio, con la violencia que he comentado antes, es decir, este derecho de policía que tiene el estado de poder reprimir y poder llevar a la cárcel a alguien que mata,
este monopolio de la violencia lo tiene el Estado, no nosotros. Si un antidisturbio puede usar la violencia contra mí, pero yo no puedo usarla contra él. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, es decir, yo no puedo pegar a nadie y no quiero que me peguen a mí. Lo que quiero decir es de que el derecho de violencia, ¿no?, el poder de actuación lo tiene el Estado. Y el Estado, en la medida en que él tiene el monopolio, tiene la capacidad total para poder ir contra nosotros. Y de esta manera, con el mismo monopolio que tiene de la violencia y tiene el monopolio de la capacidad monetaria, puede emitir su dinero y es ese dinero la mayor amenaza que tenemos a nuestra libertad individual. Y lógicamente, cualquier tipo de pensamiento que enalteza al Estado, por ejemplo el socialismo, o cualquier forma de intervención gubernamental de la economía o del mercado, son vistos lógicamente como peligros para este tipo de pensamiento. Es decir, en la medida en que yo soy anarquista y yo quiero una libre circulación y un no intervencionismo, cualquier tipo de pensamiento, lo que sería por un lado un socialismo o mucho más ahí un comunismo, pues sería el enemigo de este pensamiento de Wittgenstein. Y siguiendo por este camino os voy a sacar ahora una cita de Mises, de un economista de la escuela austriaca, que decía que el socialismo no es una alternativa a la economía de mercado. Es un sistema que necesariamente lleva al fracaso. Es decir, el socialismo no solo es un sistema fallido, sino que es un peligro real para nuestra libertad y nuestra prosperidad. Pero esta fuerte oposición al socialismo que tengo yo, o que tiene este tipo de pensamiento de Bitcoin, se basa en la creencia de que cualquier intervención estatal es inherentemente perjudicial para la sociedad y que solo un mercado libre y desregulado puede garantizar nuestra libertad y nuestro bienestar. Es decir, nosotros lo que queremos es el mayor control sobre nuestras vidas y el Estado tiene que tener una mínima intervención, en el sentido de que el Estado me tiene que servir a mí. Os voy a poner aquí una tabla de los tipos de pensamientos que hay. Lo de la izquierda sería más lo comunista, que sería lo más contrario a Bitcoin. Luego tendríamos el socialismo, más a la derecha estaría el liberalismo, es decir, la mínima intervención estatal. Y luego al final de todo tendríamos el anarcocapitalismo, que sería la ideología radical de cypherpunks, es decir, toda la ideología que hay detrás de la eliminación total del Estado, que es la que a consecuencia de esto ha salido Bitcoin. ¿Por qué creo que es importante hablar de política en este caso? Es importante porque ahora mismo se está desconfigurando mucho el atesorar satoshis o tener posesión de Bitcoins con los instrumentos financieros que se están haciendo por encima de la tecnología o incluso la gente que la está atesorando. Es decir, me viene gente que está a favor absoluto del Estado que está atesorando Bitcoin y es como, oye, eres socialista, ¿por qué estás comprando Bitcoin? No tiene sentido. Y luego por otro lado te viene alguien súper anarquista porque es Bitcoin hasta la muerte y lo que te dice es de que no tiene que haber Estado, pero claro, ¿en serio tiene que haber cero Estado? Porque un mínimo de Estado, de sanidad, educación y violencia, mínima, pero no sé, tío, te pueden robar. Cuando te roben, que nos agrupamos todos en grupo y vamos a por él. ¿Un mínimo Estado tiene que existir o no? Piénsalo. Pero es importante hacer este tipo de debates para que vosotros mismos penséis, vale, Bitcoin es consecuencia de este pensamiento, de un pensamiento criptoanarcocapitalista. Entonces, si yo estoy atesorando Bitcoins, ¿yo realmente estoy comulgando con el pensamiento que hay detrás de Bitcoin al 100%? ¿O mi ideología política es otra y Bitcoin es un instrumento de libertad financiera, de descentralización, de empoderamiento, pero quizá no comulgas con ese pensamiento al 100%? Lo cual diría que eres una persona bastante inteligente, porque lo que haces es replantearte unos dogmas, que igual que te has roto los dogmas del estado de la Matrix, tampoco tienes que aceptar los dogmas al 100% de Bitcoin. Tienes que pensarlos, cuestionarlos y tú mismo llegar a tu conclusión. Si queréis ir por esta madriguera, también os recomiendo a Hayek, un gran defensor del libre mercado, que en cuanto a citas también decía que el control de dinero debe ser quitado del gobierno. Y una vez explicado el pensamiento que subyace detrás de Bitcoin, lo que vamos a explicar ahora cuáles son las amenazas que están haciendo los políticos para reprimir esto. Porque si los políticos que gobiernan, lógicamente, son de un Estado, y esta propuesta va en contra del Estado, lo lógico es que los políticos vayan en contra de esto. Y las políticas y regulaciones que hagan sean para paliar esta moneda de Bitcoin y no para enaltecerla. Tú no puedes regular algo que ha nacido para ser desregulado. Bitcoin ha nacido para ser libre, no puedes regularlo, pero el Estado es una amenaza. Bitcoin, por tanto, quiere regularlo. Y en muchos países los gobiernos lo están regulando. ¿Cómo sería el caso de España en la Unión Europea? Imponiendo impuestos, estableciendo requisitos de registro y controlando todo tipo de transacciones. Estas medidas, lógicamente, intentan cooptar y neutralizar la amenaza que representa para ellos, en este caso Bitcoin, sobre todo para el sistema financiero tradicional. Entonces, delante de estas regulaciones, recordemos, modelo 172, los exchanges informan de los saldos que tú tienes. 173, informan de los movimientos. 721, informas de los más de 50.000 euros que tengas en el extranjero.
Tenemos la Travel Rule. Si un exchange envía dinero a una wallet, tendrá que informar de quién es la identidad si tiene más de 1.000 euros. Luego tenemos la obligación de registrarte en el Banco de España. Tenemos ahora MiCA, que sí que ofrece seguridad jurídica, pero es más regulación. Que la regulación, ojo, no es mala en sí. En la medida en que dé seguridad jurídica, a mí me parece bien. El tema está de que hoy en día te es más fácil montar un tipo de servicio financiero tradicional que no de criptomonedas, porque los pobres personas que quieren emprender dentro de España un servicio cripto tienen una de trabas burocráticas que no tienen otros países. Y esto es simplemente por una regulación que no favorece que crezca, sino favorece que se palie. Y dejando de lado la regulación, vamos ahora a las soluciones. ¿Qué soluciones tienes tú como Bitcoiner para ir o superar esta regulación y poder atesorar tus satoshis de forma anónima? Bitcoin, como vosotros sabéis, ofrece un nivel significativo de privacidad, pero para salvaguardarla de manera efectiva es crucial entender cómo hacerlo correctamente. Es decir, a diferencia de las monedas tradicionales, Bitcoin sí que permite transacciones sin intermediarios que te recopilen tus datos, teniendo en cuenta de que eres seudónimo, es decir, si saben tu clave pública, el rastro lo tienen hasta el infinito y saben todo lo que has hecho. Cosa que con un IBAN, yo te digo mi IBAN y tú no sabes qué dinero tengo. Creado, pero tiene que ir a Hacienda, ya no puede ir un particular. Pero con Bitcoin sí. Sin embargo, que es lo que estaba comentando ahora, las transacciones en blockchain de Bitcoin son públicas, por lo que si no se toman las medidas adecuadas, pueden ser rastreadas por las entidades de cualquier tipo de personas. Entonces, ¿cómo puedo yo operar de forma anónima? Se pueden emplear varias técnicas y herramientas. La primera de todas es el comercio peer-to-peer, es decir, la forma directa de comprar o vender Bitcoin sin necesidad de un intermediario centralizado, que te solicite un KIC o una verificación de identidad. Luego tendríamos, esto sería en cuanto a la entrada o en cuanto a la salida, y luego tendríamos en cuanto a las operaciones de movimientos, que en este caso teníamos las CoinJoins. Las CoinJoins justo las hemos contado en un vídeo anterior, de preguntas y respuestas sobre el vídeo de cómo salir del mundo cripto. Muy interesante, te lo explico al detalle, pero es una herramienta poderosa que agrupa las transacciones con varios usuarios y lógicamente dificulta poder saber de dónde va a dónde viene. Y lógicamente dificulta el saber de quién es propiedad cada Satoshi, a diferencia de un mixer, que sí que sería ilegal, que lo que haría sería mezclar las transacciones y no sabrías de quién es quién, cosa que aquí sí. Llegados a este punto, un segundo para hablar de uno de los tipos de activos y uno de los tipos de narrativas que más peso está cogiendo en este ciclo. Como sabéis, los Real World Assets son simplemente unos tokens activos digitales que están referenciados a un activo físico. De tal manera que tenemos por el caso el tema de los inmuebles, los cuales lógicamente se pueden tokenizar. Se puede tokenizar tanto el préstamo convertible con el cual tú vas a obtener unos rendimientos, como en un futuro, ojalá, todo el derecho de propiedad y que en un futuro se pueda inscribir. En este caso tenemos que hablar de la plataforma Rental. Rental lo que te ofrece es tokenizar los rendimientos de un piso, de un alquiler y de una futura venta, de tal manera que con un ticket muy bajo tú puedes invertir en él y luego obtener unos rendimientos que irán referenciados al préstamo participativo que has realizado y por tanto a los tokens de rental que tú tienes. De esta manera, y si entramos a la web, lo que vais a ver son diferentes tipos de operaciones, las cuales o bien se ponen a tu disposición, como en esta que hay tokens en venta para poder acceder, o bien hay operaciones que ya han sido realizadas y han sido por tanto financiadas, y esta sería la rentabilidad esperada. En este sentido, esta plataforma lo que hace es encontrar oportunidades y cuando encuentra una oportunidad a buen precio, lo que hace es invertir en él a través de una financiación, que en este caso se hace con préstamos convertibles que llegan a unos tokens, y luego los token holders, que son representaciones de ese préstamo participativo, obtienen unos rendimientos vinculados a la cantidad de préstamo que han realizado. De tal manera que tú como particular simplemente inviertes desde una cantidad de 100 euros y entonces obtienes unos rendimientos en base a la rentabilidad o a la explotación que realice esta plataforma Rental sobre este tipo concreto de inmuebles. De tal manera que esta gente, al estar explotando un inmueble el cual ha sido financiado en parte con tu dinero, lo que pasa es de que te reparte esa rentabilidad en función de lo que has aportado. De tal manera que es una forma de obtener ingresos pasivos rentabilizando tu propio capital. Y dicho esto, volvemos al vídeo. De forma que si te preocupas en primer lugar de la custodia, porque no estás cediendo tus bitcoins a un banco que te los vaya a guardar, sino que tú mismo te estás empoderando y por tanto este deber de custodia o deber de que nadie te quite lo que es tuyo, tienes que hacerlo tú, te tienes que preocupar. Y luego por otro lado, ya que te preocupas, pues intenta hacerlo bien y que nadie sepa lo que estás haciendo. Recuerda que el derecho a la privacidad financiera es un derecho fundamental. Tú puedes decidir en base al derecho a la intimidad, que es una extensión, el derecho a privacidad financiera es una extensión del derecho a la intimidad, tú puedes decidir que nadie sepa lo que estás haciendo. Yo por la calle no voy enseñando mi cuenta bancaria, no lo hago. Si alguien me tiene que hacer una transferencia, no le paso mi cuenta bancaria, le paso mi IBAN.
¿Y por qué no le paso mi extracto de la cuenta? Porque no le interesa. Lo que le interesa es mi IBAN, porque me haga una transferencia. Pero por la calle yo tampoco enseño mi IBAN, porque yo decido de forma voluntaria revelar la información que yo quiero decidir. Así como tú no cuelgas fotos de tu casa, enseñas dónde vives y enseñas tu cuenta bancaria y enseñas tus fotos y tú tienes una privacidad, tienes una intimidad, tienes un pudor. Pues de la misma manera, financieramente también la tienes. Y si yo no te quiero decir cuánto he pagado, cuánto cobro, cuánto gano o cuánto voy a sufragar este mes, no lo digo. Y si yo quiero pagar 3.000 euros a un banco, lo hago. ¿Pero qué necesidad tiene el banco de informar al Banco de España esos 3.000 euros que he pagado? No soy un delincuente, ¿por qué el Estado quiere saberlo? Pues este sería el punto que los bitcoiners se quejan, o en este caso, este tipo de pensamiento se queja. Es decir, no me controles de más. Si soy un delincuente, utiliza tu poder de violencia y reprímeme. Pero si no soy un delincuente, ¿para qué necesitas control de mí? Con todo este debate, creo que la eliminación del Estado es una idea que, aunque fuera muy radical, está ganando demasiada atracción en todos nosotros. Y por eso creía que era muy interesante hacer un vídeo explicando pros y contras sobre esta eliminación del Estado. Este tipo de pensamiento que hemos analizado en este vídeo no es más que una ideología. Es un movimiento sobre el cual ha nacido Bitcoin. Y es un movimiento que desafía las estructuras de poder tradicionales y propone un futuro donde los individuos y no los gobiernos tienen el control total sobre sus vidas. Por tanto, y como conclusión, este pensamiento es una herramienta de liberación. Es decir, en la medida en que estos pensadores quieren la liberación, Bitcoin, que ha nacido de estos pensadores, lo que busca es esta libertad, la libertad individual suprema del individuo. Y lógicamente es una oposición a todos los tipos de pensamientos que atenten contra esta libertad, en especial los más intervencionistas, socialismo y comunismo, puesto que estos tipos de pensamientos son una amenaza directa a tu libertad y por tanto se critica en la medida en que pierdes libertades personales. Y lógicamente también este pensamiento es una crítica al monopolio del Estado sobre la moneda, es decir, en la medida en que el control estatal del dinero es visto como una forma de opresión, y la descentralización que ofrece las criptomonedas es considerada, por tanto, la esencia de libertad, en el sentido de que no me controlan. Y llegados a este punto, las preguntas son para vosotros. ¿Crees que este tipo de pensamiento, criptoanarcocapitalismo, es una solución viable para alcanzar la libertad total o es una utopía inalcanzable? ¿Cómo te sentirías si el Estado perdiera completamente el control sobre tu dinero y economía y tuviera solo una mínima intervención estatal? ¿O estás de acuerdo con este pensamiento antisocialista, anticomunista y hasta incluso antilibertario, porque es anarcocapitalista, es decir, un libertario está a la izquierda de ellos? ¿O crees que el Estado mínimamente tiene que tener un papel importante? Os leo en comentarios, comentamos lo que queráis, creo que es un debate bastante interesante y cualquier cosa vamos comentando. ¡Hasta luego!